Vale. No. Vale. Bueno. Vamos a utilizar los micros estos porque igual se oye un poco mejor. Uno. Sí. Vale. Bueno. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos al primer EPIC de 2026. Como sabéis, es nuestro espacio cultural del Círculo de Podemos Burgos, en el que intentamos, pues bueno, formarnos políticamente, así como también aprender un poco de diversos temas. Y hoy tenemos con nosotros a Julio Rodríguez, general del aire retirado, es jefe del Estado Mayor de la Defensa, también conocido como el general de Podemos. Y bueno, pues vamos a hablar de geopolítica, que bueno, aunque todo esto lo estuvimos hablando antes de que sucediese todo esto de Venezuela, Groenlandia, etcétera, pues bueno, nos ha venido por desgracia un poco como anillo al dedo y vamos a estar hablando y escuchando un poco la visión de Julio, que bueno, por su trayectoria profesional y vital yo creo que es una opinión a tener en cuenta y de la que seguramente todas y todos podemos aprender. Así que bueno, un aplauso y bienvenido, Julio. Muchísimas gracias a Javier y a todo el círculo por la invitación, que la verdad que para mí, como ponía en un tuit y en el debate y en el vídeo, yo lo que me gusta es debatir y aprender, porque lo decía también a un compañero, cuando vengo a estos sitios yo también cargo las pilas de ver de tanta gente comprometida y tanta gente pues dispuesta a debatir y aprender sobre esto, porque siempre que hablamos de estos temas, hablemos de paz, hablemos de guerra, hablemos de seguridad, yo siempre considero que es un debate que está siempre oscuro y opaco y siempre reducido a lo que llaman expertos entre comillas, que yo creo que esto sí, muchas veces es únicamente un tema de sentido común. Y igual que somos capaces de hablar de sanidad, de hablar de educación, ¿por qué no hablamos de este tema y de este debate? ¿O por qué no lo tienen oscuro? Y cuando esto hablamos, pues eso, ahora parece que se ha puesto el tema de moda porque tenemos a alguien que es Trump, que parece que nos ha opuesto, que nos dice las cosas claramente y con desvergüenza cuando estas cosas han venido ocurriendo constantemente. Cuando lo hacen las potencias hegemónicas, han ido actuando así. Quizá con más hipocresía y disimulando más, y hablando de que estaban defendiendo el derecho internacional y defendiendo una serie de valores, pero cuando esos derechos no les funcionan, pues los violan o actúan de esta manera. Por eso yo creo que este debate es importante, porque también estamos jugando con dinero público. Igual que hablamos de por qué de eso, y estamos hablando de por qué hay que gastar en esto y hay que gastar en esto. Y ese debate, sin entrar ahora en dónde hay que gastar, es un debate que tenía que estar abierto a la ciudadanía y abierto a que lo decida el ciudadano de a pie, que es el que se está jugando su futuro. Eso, a modo de introducción, a mí me parece lo más importante, porque claro, sobre este tema podemos hablar sobre la situación actual, sobre el futuro, sobre Europa, sobre el gasto en armamento, sobre Groenlandia, sobre Palestina, porque Venezuela parece que ocurrió hace años. Y ahora, ¿qué hay de diferencia ahora con respecto a unos años anteriores? Que ahora las cosas van más deprisa, imponen un tema de relato y ya estamos hablando de Irán, porque a lo mejor hay un ataque mañana, pero es que ha habido un ataque hace poco en Venezuela. A Irán, en junio del año pasado, hubo otra maniobra, que son maniobras que parece que son de una locura, de que se despierta Trump por la mañana y se le ocurre. No. El ataque que hubo propiciado por Israel a Irán hace 6 meses o 7 meses, fue en junio, julio del año pasado, fue una maniobra que lleva tiempo preparándose, que hubo que lanzar un montón de aviones cisternas que utilizaron nuestras bases. O sea, una maniobra muy preparada, que no es del loco que se le ocurre, pues esa mañana que voy a atacar Teherán, mañana voy a atacar Venezuela, o se me ocurrió lo de Groenlandia. Todo tiene una lógica. Por eso a mí lo que me parece más importante, ya como veis me enrollo mucho, es poner todas estas cosas en su contexto. O sea, este contexto es mucho más importante. Igual que la guerra de la invasión de Ucrania no empezó el 22 de febrero del 2021, ni el 7 de octubre Israel. Esto viene de más atrás.
Y cuando nos ponemos las cosas en el contexto, empezamos a entender que hay una serie de intereses hegemónicos de las grandes potencias, intereses industriales de la industria de la guerra, intereses inmobiliarios de la construcción, intereses de los que controlan los datos, ahora que se ha puesto de moda con los microprocesadores, las tierras raras. Luego, hay mucho más de lo que nos quieren explicar. Por eso siempre digo que muchas veces señalamos con el dedo la luna y nos quedamos fijándonos en el dedo. Hay que mirar más lejos y hay que mirar hacia la luna y ver cómo se produce este tipo de... en qué contexto estudiamos esta cosa. Y así veremos que cuando se gasta en armamento, no se está gastando en armamento para incrementar la seguridad, porque vamos a demostrar que no se incrementa la seguridad gastando más en armamento. ¿Y por qué se gasta ahora? ¿Por qué se gasta lo que se gasta en el mundo? ¿Por lo que se gasta en Europa? Y lo que se gasta en España. Yo creo que este es un debate que tenía que estar abierto, y es por lo que yo creo, hablo más de debatir y de aprender juntos, que de que alguien venga y explique que es un F-35, que es un Leopard, que es un dron, que lo que sea. Que eso está muy bien, está muy sofisticado, pero detrás hay una serie de defensa de intereses que para mí es lo más importante. Y eso el ciudadano tiene que saberlo. Y si está hablando de seguridad, que hablaremos de seguridad, porque la seguridad no es una responsabilidad del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Interior. La seguridad es algo mucho más amplio. A un ciudadano a lo mejor le gusta hablar de seguridad humana, si va a comer el día siguiente, de seguridad habitacional, de seguridad ambiental o de seguridad vial, si estamos hablando de trenes. Y en eso hay que invertir también. En paz. Para vivir en paz hay que invertir. Igual que nos quieren convencer de que para tener más seguridad hay que invertir en armamento, yo quiero invertir en paz. Invertir en paz requiere recursos, y requiere recursos que salen del mismo sitio, de los presupuestos. Los presupuestos salen de nuestros impuestos. Y eso lo deciden los ciudadanos en la ley presupuestaria. Y eso hay que debatirlo y hay que saber dónde quiero poner las prioridades. Como los recursos son escasos, yo quiero gastar en comer, o en viajar, o en vivienda, o en lo que sea. Y eso hay que debatirlo. Alguien quiere decir que está seguro y dice, bueno, a lo mejor yo me defiendo, como defiendo mi casa, poniendo puertas blindadas, o dejo las puertas abiertas y le digo al vecino que me la cuide. Hay muchas maneras de defenderse. Y ese debate es un debate ciudadano. Es un debate de sentido común. Es un debate de ser racional. Y es un debate que, como lo dejes a esos expertos, ojalá supieran hablar con comillas, pues nos llevan a la estrategia del miedo, a que hay un enemigo, a que hay uno malo, que nos va a invadir mañana. Y bueno, pues vamos a discutir quién es el malo, quién es el enemigo, porque fijaros ahora dónde se ha abierto el debate. Vamos a enviar fuerzas a Groenlandia. ¿Quién es el enemigo? Putin, Rusia, China, Estados Unidos. Habrá que ponerse de acuerdo, ¿no? Por lo menos en eso. Ese debate, el ciudadano es capaz de tenerlo y de abrirlo. Y eso no está en ninguna tertulia, en ninguna escaleta de los telediarios. Nunca se habla de que hay un misil hipersónico o que Rusia bombardea. Hablemos. Hacen falta carros de combate. ¿Os acordáis de los Leopard? ¿Os acordáis de los F-16? Y están combatiendo con drones. ¿En qué quedamos? ¿En qué gastamos el dinero? Bueno, esto era a modo de introducción para que veáis que el debate es muy amplio. Yo hablo de lo que queráis. Hablamos de Venezuela, hablamos de Groenlandia, hablamos de tal. Pero al final hay, como digo, en un collar de perlas. Las perlas son muy bonitas, pero el collar, lo importante es el hilo. El hilo es lo que explica muchas de las cosas en este debate. Pues si quieres nos sentamos. Aunque a mí me gusta un poco ser así, hablar de... Bueno, si quieres de pie, de pie. No, pero ya me levantaré. Vale, has hablado ahora de bueno, que cuando el dedo señala la luna, hay gente que mira el dedo en lugar de mirar la luna. Por ir centrando un poco el debate, antes hemos tenido una charla muy, muy extensa. Si te parece, empezamos por Venezuela, que aunque efectivamente parece que hace pues mucho tiempo que Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues realmente ha sido hace poco. Estamos al 30 de enero y... Fue el 3 de enero. Fue el 3 de enero, efectivamente. No hace ni un mes. Ha dicho Trump que lo hacía por el petróleo. ¿Qué te parece? Porque, claro, luego también está el tema de China, cómo está moviéndose también a nivel geopolítico en esta región, el tema del dólar
como divisa fundamental para el tráfico con el petróleo, de cómo Venezuela, los acuerdos de Venezuela con China amenazaban esta hegemonía, que al final, pues bueno, es lo que le da al dólar su peso a nivel internacional, y que Estados Unidos pues pueda endeudarse y pueda manejar también la economía mundial a su antojo. Pues sí, vuelvo al estribillo con el tema de lo importante que es el hilo en estas cosas, ¿no? Evidentemente estamos, como tú bien decías, esto es una lucha entre dos hegemones, entre dos hegemonías, ¿no? Hay una potencia, que es Estados Unidos, que está en decadencia. La decadencia puede durar 50 años. Y otra hegemonía que está creciendo, que es China. Y estas dos hegemones están vigilando mutuamente y llevando una especie de combate por lo que son las materias primas, son los intereses y demás, de una manera distinta, una poniendo la fuerza y otra con una estrategia comercial como la de China, ¿no? Y esto se está acelerando, por así decirlo, recientemente. Pero para poner ejemplos, enlazando con lo de Venezuela y con lo del petróleo, fijaros lo que es, no yéndome muy atrás, ¿no? O sea, hablando de la hegemonía americana tras la Segunda Guerra Mundial, no me quiero remontar para eso a lo que es el complejo militar industrial que hablaba el general Eisenhower cuando decía que acabó la Segunda Guerra Mundial. Decía, yo no sé cómo voy a transformar esta industria de guerra en una industria de paz, por la industria de la guerra que había. Y ahí surgieron conflictos para mantener esa industria, como fueron los de Vietnam, los de Corea, los de Afganistán y demás. Eso fue así, por decirlo, ese complejo militar industrial, que es una fuerza importante, ha estado ahí detrás siempre, y lo ha estado claramente hasta con alguien que recibió el premio Nobel de la Paz. No hay heridos, estamos en guerra. Hablaba de que alguien que le dieron el premio Nobel de la Paz, yo hablo un poco de que esto, Trump decía en el vídeo que está haciendo lo mismo que sus predecesores, con distintas estrategias. Con desvergüenza, lo confiesa, dice mi interés es el petróleo, y lo dice. Pero el petróleo ha sido el interés siempre de esta gran potencia, ¿no? Bueno, Obama hablaba, en vez de complejo militar industrial, hablaba de la doctrina de Washington. Decía, hay un lobby detrás formado por think tanks, por universitarios, por militares, por grandes pensadores, que no me dejan tomar las decisiones adecuadas. Él lo decía claro cuando dejó el poder en la segunda legislatura, como digo, se dejó. Biden, también cuando se marchó, hablaba de un complejo tecnológico industrial. O sea, la historia no se repite. Hablamos del complejo industrial de la industria de la guerra, de la industria de la energía, y ahora estamos hablando de este complejo tecnológico, que la toma de posesión de Trump, quien estaba detrás suya, no era el ministro de Defensa, ni el ministro de Economía, estaba Zuckerberg, Jeff Bezos, o sea, las grandes tecnológicas detrás, porque estas son las que han decidido el poder. Lo tienes tú, pero tú vas a defender mis intereses. Y ahí viene todos estos conflictos, y hablamos un poco de Venezuela y hablamos del conflicto del petróleo. Porque si hablamos de Ucrania se produjo esa batalla. ¿Qué hay ahí? Y la batalla que ha tenido Estados Unidos con la Unión Europea, hablaba una lucha por una batalla energética. Estados Unidos estaba produciendo, por medio del fracking, el gas natural licuado, un procedimiento caro, que no podía competir con el gas barato de Rusia, que estaba comprándolo Alemania. Alemania construyó el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, que nadie se acuerda ya de lo que pasó con esas cosas. Bueno, entonces, de repente, hay un conflicto que lo había por Crimea, y por no remontarme a la OTAN, entre Rusia y Ucrania. Pero antes, la invasión fue el 24 de febrero del 21, pero en el 2020, en diciembre, había negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, y entre Rusia y la OTAN. Nadie habla de Ucrania. Y había casi un 90% de acuerdo en que, aunque amenazaba a Rusia que iba a invadir, de que no iba a haber esa invasión siempre que Ucrania entre a la OTAN. Al final no se llega a ese acuerdo, alguien provoca la guerra, por así decirlo, que es Putin, que decide invadir. Pero un mes después ya está negociando, porque siempre que se inicia una guerra se establece siempre una mesa de paz, porque las guerras son muy caras, económicamente y en vidas humanas. Y se llega a un acuerdo en Estambul, estoy hablando de marzo de ese año, entre Ucrania y Rusia, diciendo, Rusia se vuelve a sus posiciones iniciales, siempre
y Ucrania acepta que no va a entrar en la OTAN. Y ahí aparece el Reino Unido y Estados Unidos y dicen, no, esta guerra va a ser una guerra larga y se va a cronificar. Ahí hay unos intereses, por lo que sé. Luego se produce el bombardeo del oleoducto y demás. ¿Y qué se produce al final de todo? Que con las sanciones el gas natural licuado se hace rentable. Luego Estados Unidos ha cambiado todo el mercado de la energía. Algo que no vendía lo hace rentable. Aparte de eso, obliga a todos los países europeos a que gasten el 2%. Y en ese año todos los países europeos gastan el 2% de su presupuesto, sea Hungría o sea Portugal. Esté muy amenazado o esté poco. Todos gastan el 2% siempre que lo compres en mi tienda. El armamento lo tienes que comprar en mi tienda. Y ahora lo hemos visto que Trump lo ha dicho claramente. Segundo interés. Tercero, sanciones a China, que Alemania había inclinado su mercado industrial, automóviles hacia China, los Mercedes, los Audi se vendían en China y ya se produce esa... O sea, luego ya ha conseguido 3 objetivos Estados Unidos con esta guerra cronificada, que es favorece a su industria de armamento, cambia el mercado de la energía, sanciones a China y Europa pasa a ser Alemania, deja de crecer, la Unión Europea desaparece y llegan a acuerdos en el que Alemania dice que se va a gastar 100.000 millones de euros en armamento. O sea, una Europa, una Unión Europea que nace como una coalición por la paz después de la Segunda Guerra Mundial para que Alemania no vuelva a resurgir, la vuelven a armar. Ya no quieren palmar con Mercosur y con los acuerdos con la India, que si hay un factor común que es venta de automóviles a unos países que es un gran mercado, el mercado de la India y el mercado de América Latina. Luego estamos volviendo a salvar otra vez al soldado alemán. Lo salvamos en la crisis de 2008 y lo volvemos a salvar otra vez, que es la crisis de la Unión Europea, porque Alemania es el motor de la Unión Europea. Pero no me estoy yendo de lo de Venezuela, porque en esa época, cuando ocurre la invasión de Ucrania y se corta el gas barato, a Venezuela, Biden, que lo consideraba un país, estaba en la lista de países terroristas, le quita las sanciones, porque le hace falta el petróleo venezolano. Nadie entendía nada. De repente le quitan las sanciones a Venezuela. Y empieza Maduro a vender. Cuando ha solucionado el problema, ya con el cambio, porque ya ¿quién compra más gas natural licuado? España es quien compra el 50% del gas natural licuado, porque tiene todas esas empresas que permiten hacerle ese gas, hacerlo gasificado, ¿no? Efectivamente, ahí está. Y ahora, cuando ya han conseguido todos los objetivos, y para que China, que estaba entrando en América Latina, vuelve casualmente, dice que va a luchar contra el narcotráfico y manda al mayor portaaviones al Mar Caribe, manda los aviones y consigue un cambio de gobierno, con unos acuerdos que están detrás, que son los acuerdos porque ya han quitado las sanciones a violar el espacio aéreo, ya han vuelto a llegar a un acuerdo porque a Venezuela le interesa que no haya guerra, que no le invadan y vender su petróleo o que se invierta en su petróleo. Lo mismo que ahora que está hablando de Irán, hay los malos, los ayatolás, están negociando en Washington porque no quieren negociar acuerdos. O sea, este es un trilero del rastro que es un gran vendedor y un gran impone aranceles y luego va negociando. Luego, fijaros lo que hay detrás de este mercado. Con esto que se consigue restringirle esa introducción en los mercados que estaba haciendo China, el mercado del petróleo, diciendo esta es mi zona, este es mi paseo trasero, e incluye en ese paseo trasero a Groenlandia también. Que en Groenlandia no sabe si hay tierra rara, suponen que sí, pero por si acaso que no las consiga China. Y entonces dice que la va a invadir, no la va a invadir, va a 55.000 inuits que hay allí, pues que quieren ser independientes, pues ya llegará a un acuerdo o llegará a lo que sea, lo que quiere es el mercado con esa tierra que es inhabitable, pero tiene ya una base, ya tenía 7 bases en la Guerra Mundial y ahí va a instalar lo que llaman una cúpula antimisiles parecida a la que tiene Israel, que es vender otra vez a la industria del armamento, tener ahí otro negocio de vender la cúpula antimisiles. Como veis, está casi todo enlazado por una lucha hegemónica y por una lucha de intereses. Porque siempre que sube un gobierno al poder, sea la derecha o la izquierda, sube defendiendo unos intereses.
del complejo militar industrial, de la energía o ahora de lo que es la guerra por los microchips, la guerra por el control de datos en el que están Nvidia, Google, Alphabet, Amazon, toda esta gente. Porque claro, Amazon, recordamos que vende libros. Elon Musk que vende Tesla. Pero Elon Musk tiene más de 6.000 satélites de baja órbita con Starlink que tiene todo el control de toda la información. Amazon va a lanzar 3.000 satélites de baja órbita para este mismo negocio. Luego hay una batalla que ya no es de control de armamento, que ya no es de control de bayonetas, que es por el control de los datos. Detrás de esos datos están los microchips, detrás de esos microchips están las tierras raras o estos minerales que antes hablábamos del oro y del hierro y del carbón y ahora hablamos del lutenio, de tal, porque son piezas fundamentales para la guerra esta de los microchips. Taiwán es importante y tal. Es que Taiwán fabrica el 90% de los microchips del mercado mundial, como Corea, como Singapur y demás. Luego fijaros, yo no me lo sé, pero que no nos quedemos en el dedo, que hay mucha más información detrás y mucha más guerra de interés. Fijaros de empezar por Venezuela. Pero Venezuela hoy está llegando a un acuerdo, mañana llegarán en Teherán, pero estas batallas son batallas de intereses y este no es un tío tan loco y tan eso. O sea, Reagan era un actor, pero detrás alguien le pone como presidente porque hay una serie de intereses. Bush era un vaquero. Obama era alguien negro que estaba bien, que tal, pero hay detrás unos grandes lobbies que son los que tienen el poder. Tienen el poder del dinero y el poder de este control. Antes, cuando hablábamos, te comentaba que yo estuve trabajando en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Polonia, en Varsovia, y que el día de Santiago, el patrón de España, se hacía una fiesta en la embajada y se invitaba pues al personal de las diferentes embajadas, y que me llamó poderosamente la atención como yo diría que por lo menos el 50% del personal que había ahí era personal militar. Hablando de lobbies, cuéntanos un poco cómo funciona esto. Bueno, yo, evidentemente soy muy mayor, pero más de la mitad de mi vida la he pasado en las Fuerzas Armadas. Y yo quiero, igual cuando hablamos, yo digo, yo soy antimilitarista, que no quiere decir que sea antifuerzas armadas. Antimilitarismo es en contra del militarismo. El militarismo es utilizar la fuerza y a los militares para llegar al poder, y hay muchos militaristas civiles, como he puesto ejemplos, pero evidentemente el militar, como el cura, habrá eso, pero es un poder y es una institución conservadora. Y entonces yo no digo, siempre pongo el ejemplo de que el militar tendría que ser el primero que estuviera en contra de la guerra por conocer la guerra, como el bombero tiene que estar en contra del fuego. A él le gusta prevenir, le gusta apagar el fuego, pero lo que más le gusta es prevenir. Pues al militar lo que más debiera gustar sería prevenir que hubiera la guerra, porque dice, joder, no os metáis en esto, porque esto es el fracaso de todo, de la política, de la diplomacia, de todo. Evidentemente ese sería, muchos me miráis así, pero un mundo utópico, pero a mí me gusta ser utópico, en el que ojalá no hubiera militares porque no hicieran falta. Y si los hay, porque defendieran la paz más que la guerra. Bomberos, ojalá no hicieran falta porque todos limpiáramos los bosques en invierno y demás, pero si los hay, que nos enseñaran a prevenir el fuego. El médico, que en vez de amputar una pierna cuando es necesario, pues que hiciera medicina preventiva. O sea, un mundo utópico, pero como ciudadanos tenemos que perseguirlo. Entonces, esto funciona, respondiendo a tu pregunta, hay militares en este tipo de ferias porque conocen a alguien. Las puertas giratorias no solo son de políticos, también hay gente que tiene una agenda curiosa, que saben cómo se toman las decisiones, como saben si prefieren barcos, submarinos o misiles o tanques, y entonces si yo fabrico tanques, pues me invitaré a uno de tierra para que le diga, oye, como mejor se gana la guerra, hay que ocupar y hace falta un tanque. El del avión dirá, lo primero tendrás que ganar el poder aéreo, y el marino dirá que el poder marítimo es fundamental. Esto forma parte del negocio
y cada uno pues contrata a que le pone. Luego acaban en Repsol, como yo soy Johnny Maz, o en Red Eléctrica como Beatriz Corredor, o como ahora podía haber acabado Gemaz en Airbus, ¿no? Pues eso es, pero forma parte de este mundo competitivo y de este mundo eso en que para defender mis intereses, porque yo he conocido, he estado dice, a mí me da igual venderle este vehículo guerrero a Pepito que a Juanito y pintarlo de verde o de rojo, con tal de que me lo paguen, me da igual. O sea, el que vende está vendiendo y el que corrompe igual. Dice, yo lo único que tienes claro es que si pago 1 millón por corrupción, que se lo pago a la persona adecuada. O sea, que me consiga el contrato. O sea, que sea hermano de Ayuso o que sea sí, el contrato mío es de Quirón, ¿no? Antes comentabas que se habla mucho de autonomía estratégica, pero que tú preferirías tener antes autonomía mental. Desarrollanos un poco esta idea. Sí, bueno, evidentemente el tema de ahora, pues con el tema de Estados Unidos se habla de que Europa tiene que tener autonomía estratégica, de que para justificar el armamento, pues que habría que hacerlo en Europa, que habría que fabricarlo, que hacía tal. Y esto sí que lo veo como una utopía, porque evidentemente te ponía el ejemplo de que yo te puedo vender este Leopard, pero si tiene un software determinado, es como el teléfono. Yo tengo en mi casa carcasas de teléfonos que están nuevas, pero que no valen para nada porque ha cambiado el software, ha cambiado las aplicaciones y además el poder está en el software, no en el hardware, ¿no? Pues evidentemente en conseguir una autonomía estratégica lo que ha conseguido Estados Unidos es que sí, tú puedes tener el F-18, un avión sofisticado que tiene el ejército, pero el software lo tengo yo. Y cuando te ponga la versión 3.0 y tú tienes la 2.0, pues mañana mejor ni vuela. Mejor ni arranca. Eso nos pasa con los coches. Yo tuve mi primer coche en 600 y levantabas el capó y que sean los platinos y tal. Y ahora ya no levanto el capó nunca de mi coche. Cuando no arranca, no sé si es por el problema de la llave o del software o demás. O sea, evidentemente, el poder está en esas. Y eso, evidentemente, enlazando con tu pregunta, la autonomía estratégica está muy bien decirlo, lo decía Borrell y demás, tal. Y yo lo veo utópica, porque evidentemente no tenemos esa tecnología, ni la tiene Europa. La guerra de los chips la ha perdido. O sea, alguien tuvo un Nokia, pero ya no nadie habla de Nokia, ya habla de otro tipo de y sí que preferiría que hubiera que hablar más de autonomía mental. O sea, a nivel de ciudadano, ojalá pensáramos por nosotros mismos y estas decisiones que nos dicen que hemos gastado este año 33.000 millones, según el gobierno, cuando el presupuesto inicial de defensa era de 12.000 millones, cuando no hay presupuestos aprobados, y se han aprobado sin pasar por el Parlamento, sin decirle nada y sin comentarlo nada, y sin que nadie critique en qué se ha preguntado, ojalá tengamos autonomía mental a nivel de ciudadano para decidir por nosotros mismos, como ciudadanos, estas decisiones, por qué se toman así y en nombre de quién. Y si esta es la mejor. Esa autonomía mental es la que debiéramos estar educados, no tener miedo a este debate no dejarlo en manos de los expertos, igual que tenemos claro que una sanidad tiene que ser pública, que una educación tiene que ser pública, o que tenemos claro unas ciertas ideas, este tema también, este tema no es algo que sea secreto. O sea, no es, háblame de este tipo de contrato, por qué se han aprobado 33.000 millones sin saber por qué tenemos que aumentar el presupuesto al 2%, al 5%, al 3% y no al... O sea, ¿por qué? ¿Y en qué? Estamos hablando de... Cuando ahora, si hablamos ya un poco en plan técnico, el paradigma de la guerra ha cambiado. Si os fijáis, en la guerra de Ucrania hablamos de los Leopard. Hablamos de los Leopard, luego de los F-16, luego los misiles. Y la guerra en Ucrania es con drones. Ucrania, yo no me lo creía, fabrica 2 millones de drones al año. Lo tuve que comprobar y cuando lo he dicho tal, y entráis en Google, no sé si son 2 o son más, 2 millones, que son una cosita que la venden en el Corte Inglés por 4. El dron es, comparado con un Eurofighter, cuesta 50.000 o 5.000 euros comparado con 50 millones que cuesta un avión. Pero ¿dónde está? No, un dron no gana una guerra, está en la información, está en el detalle en cómo navega. Y por eso Elon Musk, no Estados Unidos, puede parar la guerra entre Ucrania y Rusia negando la utilización de su red Starlink de satélites. En Palestina,
todos estos bombardeos que vemos sobre un vehículo, sobre el vehículo de José Andrés, son todo drones que van hacia un objetivo. Se cargan un vehículo entero porque piensan que ahí hay alguien que está, y se cargan, o un edificio entero porque piensan que ahí hay alguien de Hamás y a toda su familia y encima de Hamás. Y no hay ni una baja, no hay ninguna baja. Porque la diferencia de este tipo de conflictos con los que había antes, estos conflictos por delegación, este conflicto entre Estados Unidos por la energía, compararlo con Vietnam, con Corea o hasta con Afganistán. Ellos tenían miedo a que volvieran cadáveres americanos, de soldados americanos. No ha vuelto ni uno. Consiguen defender sus intereses y sus beneficios sin una baja, únicamente mueren ucranianos o mueren rusos en este caso, pero no hay ni una sola baja en este tipo de conflictos y la guerra sigue igual y siendo así tan dura como antes. Totalmente. Tema de la OTAN. No sé, yo vengo diciendo que parece que al final, si España sale de la OTAN, va a ser más fácil que sea porque la dinamite Estados Unidos desde dentro que porque el gobierno de España tome la decisión de abandonarla. Bueno, ¿cómo te parece ¿qué te parece la situación actual? ¿Cómo crees que puede desarrollarse en el marco de la OTAN? Y si crees que eventualmente una disolución de la OTAN puede tener un efecto dominó que afecte también a la ONU y que se establezca. Déjame, aunque sea en defensa propia, déjame que me extienda un poquito más en este tema, porque claro, hablar uno que ha sido Gemaz, que ha sido militar, como puede ser antimilitarista, ya lo he explicado, o puede ser también anti-OTAN. Yo recuerdo siempre la caída del muro de Berlín. Cuando hubo la caída del muro de Berlín, la OTAN estaba justificada por la lucha entre dos bloques y porque existía el Pacto de Varsovia. Cuando cae el muro de Berlín, cae el Pacto de Varsovia, lo lógico es que una organización que estaba pensada, una organización defensiva en contra del Pacto de Varsovia, tenía que disolverse. Si uno va a Bruselas y ve toda la parafernalia que hay allí, evidentemente dice, esto no desaparece nunca, porque es una máquina burocrática y de eso, y una máquina de poder de los Estados Unidos, como se ha demostrado últimamente con el caso de Groenlandia. Tienes razón, bueno, y también defendiendo lo que decía Podemos al principio, en los primeros programas, o el primer programa, o el único programa de Podemos, porque Podemos, si yo estoy en Podemos es por ser coherente y por ser consecuente. ¿Os acordáis del catálogo IKEA, no? Sí. Cuando se hablaba de la OTAN, cuando estábamos a punto del sorpaso de entrar en el poder, y se decía, no, se abrirá un debate sobre la seguridad que quieren los ciudadanos y en 6 meses se tomarán unas decisiones. Respetaremos los contratos o los acuerdos que estén establecidos. Como partido de gobierno, tú entras y tienes que eso. Pero esos contratos y esos acuerdos se pueden disolver, cambiar. Hasta el acuerdo hispanoamericano se renueva cada cierto periodo de tiempo. El último concluye en mayo y hay que avisar. O sea, que podemos decir que no haya bases americanas si lo decide la ciudadanía. Luego, ese debate lo tenía que plantear Podemos y así lo decía, diciendo, no, es que vosotros estabais de acuerdo. No, dijimos que estábamos de acuerdo en que no íbamos a romper nada, como no rompes ningún contrato que esté firmado, pero que replantearíamos cuál era la situación. Volviendo a la situación actual, cosas que se dicen antes que parecían radicales, salir de la OTAN no, pases fuera, hoy parecen más lúcidas, hoy parecen más coherentes, ¿no? O sea, ya hasta ahí, hasta el debate, que alguien dice, ¿por qué vamos a estar en la OTAN cuando alguien que es un aliado nuestro nos amenaza? O sea, porque está poniendo dinero, tiene una cosa. Y el caso paradigmático era que alguien decidía que iba a conquistar o atacar a Groenlandia, un país de la OTAN. Claro, eso no lo va a hacer, no lo va a hacer porque se dieron cuenta que era el motivo para decirle, no, ha habido siempre razones para que ya no exista esta organización, pero ya con ya me lo estás poniendo, por así decirlo, a huevo, ¿no? Luego, evidentemente, ese es un argumento. Que eso sea, claro, las cosas no son todas aisladas. Cuando un país, cuando toma una decisión, de repente han dicho ayer, o sea, igual que no condenamos a Israel, pues han llegado a un acuerdo en una semana de que van a poner sanciones a Irán. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Estados Unidos, lo ha dicho Álvarez, lo ha dicho otros países de la Unión Europea. O sea, hay una serie de lazos económicos, venta, sanciones, aranceles,
empresas que están implicadas, porque lo de Repsol no es casual. Lo de Florentino construir aves en la Meca tampoco. O sea, que hay una serie de negocios que alguien que está en el poder te dice, oye, vamos a esperar un poquito. Pero poderse tomar las decisiones se pueden tomar. Y que sean lógicas, sean así. Y si alguien apuesta por una Europa, dice, yo me defiendo mejor con mis amigos y con mis vecinos que con Canadá o con una organización transatlántica. Bueno, pues apuesto por una política de defensa europea. Pero cuando eliges una opción, tienes que sacar las patitas de otra. Porque tú no puedes poner dinero en dos cosas que son distintas. Y nosotros apostamos por eso. Apostamos por una política de defensa europea que hoy no es posible. Apostamos por una autonomía estratégica, por un ejército europeo, o por lo que tú quieras, o por una política de seguridad distinta, que puede ser económica, diplomática, medioambiental, pero tienes que sacar los recursos que tú pones como cuota de socio de un sitio y ponerlos en otro. Estar en los dos sitios es carísimo, es contraproducente, es incoherente y es poco lúcido. Lo que antes sonaba radical, OTAN no, bases fuera, oye, la gente dice, oye, ¿y por qué digo que con este que me está amenazando, me está poniendo aranceles y me dice que lo que sea? ¿No? Hablando de la situación concreta de nuestro país, ¿crees que es posible, y de ser posible, cómo crees que habría que plantearlo, cómo se podría llegar a ese escenario, tener unas fuerzas armadas democráticas? Porque aunque obviamente existen elementos, tú eres un ejemplo de ello, de gente que es vocacional, que tiene unos valores democráticos, etcétera, y que está en las fuerzas armadas, también es patente que hay una gran mayoría que no tiene estos valores. ¿Crees que se puede llegar a eso y cómo se podría llegar? Yo siempre no he querido poner ejemplos de... soy ya de una generación, ejemplos de la Iglesia, las Fuerzas Armadas son organizaciones conservadoras. Pero conservadoras no quiere decir que seas, por así decirlo, fascistas o golpistas. Igual que hubo curas guerrilleros, y hay curas trogloditas, pues puede haber militares de una denominación política, ideología, y otra cosa es cómo cumplas tu servicio como profesional. Porque lo que sí que cambió la Constitución era que las Fuerzas Armadas no es un poder autónomo, aunque alguien lo utilice. ¿Qué piensan las Fuerzas Armadas? Nadie pregunta qué piensan los abogados del Estado o qué piensan los bomberos. ¿Qué piensan las Fuerzas Armadas sobre el proceso en Cataluña? Dicen, no, pues pensará cada uno individualmente. Y otra cosa es cómo actúan profesionalmente. Así, la ministra Cospedal llevó un Consejo Superior del Ejército a celebrarlo en Barcelona. Eso era un mensaje, como diciendo, tal. Claro, eso sí que es militarismo, utilizado por un poder civil, ¿no? Con respecto a tu pregunta, claro que son fuerzas conservadoras y nadie se transforma, por así decirlo, cuando se aprueba la Constitución, de ser de un ejército militante, un ejército franquista, a un ejército demócrata. Cambian la legislación, cambia la Constitución, pero nadie pasa de un proceso automáticamente. Hay un proceso educativo que le ocurrió a toda la sociedad española. Se puso en aquellos primeros años educación para la ciudadanía, asignaturas que se trataba de educar a la gente joven. Si eso lo abandonas o lo dejas en manos de otras instituciones que tienen otro tipo de intereses, sea la Iglesia o sean instituciones conservadoras o demás, estás perdiendo una batalla. Pero una batalla que no empieza hoy. O sea, hoy el ejército quizá era más franquista o más de derechas en el año 78 de lo que lo fue en el año. Pero había fuerzas como Fuerza Nueva, militantes y demás, pero de repente aquello no estaba bien visto, sobre todo después del 23F, empezó a cambiar y se habla de que la gente, que el ejército se fue transformando a diferencia de la justicia y demás. Pero eso, y se hablaba de que había generaciones de generales franquistas, generales mayores, que bueno, por razones biológicas irá cambiando. Pero siempre que el proceso educativo corra en paralelo. Y ese es un factor importante. Si ahora dicen las encuestas, que hay un 25% de jóvenes entre 18 y 25 años que son no de derecha, sino que son de Vox, o sea, no contra la derecha, eso no es resultado de la encuesta de hoy. Eso es resultado de un proceso de inversión y de educación que nos ha llevado. Y eso se traslada a las Fuerzas Armadas. Porque si hay ese porcentaje, en el Elcano, donde viajaba
nuestra princesa Leonor, yo quiero asumir que en su tripulación había un 25% de gente muy de derechas y muy golpistas, y que encima presume. Porque antes había a lo mejor los mismos, pero sabían que eran minoría y que eso no estaba bien decirlo. Y ahora se presume. Y se ha producido un avance de que alguien presume que es de Vox y alguien que es de Podemos, por decir alguien que en su empresa no puede decirlo porque a lo mejor en el próximo ERE cae. Fijaros cómo se ha producido, y eso es consecuencia de un proceso educativo. Si tú, el Estado, la educación pública, y estoy hablando también, porque la educación concertada nació como una especie de carencia de que no había infraestructura para la enseñanza pública. Pero yo la pago, pero tú enseñas lo que yo quiero que enseñe. No, se ha convertido en un negocio, y con el poder que tiene la Iglesia como institución, que encima la financiamos. Pagamos a los curas, pagamos la educación, no nos pagamos impuestos, y ahora nos sorprendemos de que las encuestas nos den eso. Luego es un proceso de... Si eso queremos que cambie, hay que cambiar el proceso educativo para que los chavales de hoy tienen 10 años, cuando tengan 18, haya cambiado. Y en vez de ese porcentaje de atrás, luego es un proceso de muy largo plazo. Otra vez, el dedo y la luna. No nos fijamos ahora en que los chavales, qué tal, sino que eso viene de muy atrás. Y hay que invertir en eso. Y hay que invertir con valentía. Y hay que hacerlo con ideas claras. Y hay que decirlo con sentido común. O sea, fijaros, hemos pasado la educación, hemos pasado el debate de la seguridad, y eso es un debate que hay que tenerlo. Pero claro, vivimos en tiempos de mensajes muy cortos, de mensajes muy tal, que es una batalla también en la que la política... O sea, nadie habla de... Cuando un médico se equivoca y corta la pierna mala, nadie habla de que la medicina es una mierda. Habla de que ese médico es una mierda. Cuando hablamos de los políticos, pasa igual. La política la quieren condenar. La política la hacemos todos. Habrá políticos corruptos, como habrá funcionarios corruptos, como habrá médicos poco profesionales. Pues el tema de la educación creo que eso es clave. Y entonces sí que hay... No es que haya las fuerzas y cuerpos de seguridad, intuyo, no lo sé, pero intuyo que tiene que haber un porcentaje tanto o más del que dicen las encuestas. Y eso es muy peligroso cuando tú a alguien que le das el poder legítimo de utilizar las armas, las puede utilizar. No digo que vaya a haber un golpe de Estado, porque no nos hace falta golpes de Estado ya de asaltar el Congreso. Los golpes de Estado se dan, como ves, de otra manera más. No sé si me alarga demasiado o me he ido por las ramas. No, genial. Bueno, si te parece, vamos a abrir un poco el debate a que todas y todos los que estáis aquí podáis participar. Somos mucha gente, os pediría brevedad, 30 segundos a poder ser para plantear la pregunta, animar, como siempre, a las mujeres y a la gente joven a participar, ¿vale? Y bueno, si alguien quiere plantear alguna pregunta, pues es el momento, si veis que se ha quedado algo que os gustaría debatir o plantear. Sí, Ignacio. Sí, yo me quería referir al caso de África. Hemos hablado de Europa, hemos hablado de Occidente, incluso de Asia, pero el caso de África también es muy paradigmático de cómo están produciendo cambios muy importantes geopolíticos y de influencias de lo que antes era el colonialismo a lo que ahora es un nuevo colonialismo, pero que construye carreteras, como es el caso de China, construye fábricas, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que es muy importante porque, primero, es un continente joven, un continente muy potente, con muchas... Y que ahí, desde mi punto de vista, sorprendentemente, Estados Unidos no la considera su patio trasero y la ha dejado, por así decirlo, a esa hegemonía china en la que considera que ha ejercido esa estrategia comercial, esa estrategia de conseguir las materias primas. Parece que Estados Unidos ha despertado un poco. ¿Os acordáis cuando habla de las guerras que ha llegado a firmar un acuerdo en la guerra del Congo? Y esa base también, pues el tema, la lucha por este tema de los minerales, las tierras raras y los minerales críticos. Para mí lo pongo un poco también en comparación con un ejemplo que me contó en una tertulia José Borrell de América Latina, ¿no? Con el tema del COVID, decía que Latinoamérica había sufrido, por decirlo tanto, la pandemia del COVID como demás, dice, pero cuando pedimos vacunas a Europa, dijeron que no tenían, porque no tenían suficientes. Y los únicos que acudieron fueron Rusia y China. Bueno, lo ponía un poco como diciendo
que a África le está pasando un poco igual. O sea, aquí han venido, nos han esquilmado, y alguien ahora que a lo mejor nos está esquilmando de otra manera, pero por lo menos está construyendo infraestructuras y nos está enseñando otra vía. Que este es un poco el debate que hablábamos antes, el debate de si todo está cambiando, todas las instituciones están en crítica, sea la ONU, sea la OTAN y demás, ¿qué futuro tenemos? Pues ahí hay algo incipiente a muy largo plazo en el que está de acuerdo, que son los BRICS, por así decirlo, estos países, Brasil, República Sudafricana, India, con el que ya la Unión Europea hace acuerdos, ya no considera que son indios. Bueno, hay un poder que ya no está solo únicamente por el poder económico, que sí tiene mucha importancia, sino por el cambio de una cierta forma de reglas. Porque el dólar tiene que ser la moneda en la que se hagan todos los intercambios y no se busca otro tipo de moneda en la que se... ¿Por qué la ONU tiene que ser dándole poder de veto a países que tras la Segunda Guerra Mundial tienen ese derecho y no lo tiene ahora Brasil, o no lo tiene la India, o no lo tiene Sudáfrica, y lo tiene Francia, o lo tiene el Reino Unido con menos poder? Luego, hay muchas cosas que están cambiando, pero si fijáis, de eso no tenemos información. Hubo una cumbre en Shanghái que acogió China sobre el futuro que se preveía en el que se unían todos estos países, y que llegaron a conclusiones que al menos que nos las dejen leer, pero no ha habido un debate sobre esas conclusiones y sobre ese futuro en el que ven, en el que hablan de esa otra vuelta a la multinacionalidad, o sea, en que cada nación tenga un cierto peso, o por lo menos un peso en relación con el poder que tienen, ¿no? África para mí es como sabéis, tengo cierta amistad, ya hablo con Serigne, nuestro que es una experiencia vital tremenda, lo que vivió, lo que está viviendo, y la idea que tiene y cómo defiende a su pueblo, a su gente, y la esquilmación que recibió Senegal en cuestión de pesca y demás, y como es un país muy joven, muy prolífico, con el que está creciendo, en el que la mujer está adquiriendo una fortaleza tremenda, y yo creo que es un futuro ahí. Cuando hablo de futuro, a lo mejor estamos hablando de 50 o 100 años, que en un proceso histórico no es tanto, ¿no? Pero que ahí está... ¿Utilizaste mejor? Sí. Rodrigo, querías preguntar. Sí, Ir levantando la mano los que queráis participar y yo os voy. Dos preguntas. Primero, el papel ridículo que está haciendo Europa como peso específico diplomático a nivel mundial. ¿Qué análisis tienes de ello? Y luego sobre los resortes de poder, que se está viendo que en Chile, en Argentina, en Portugal, en España, donde ha habido dictaduras fascistas y de derechas, se está volviendo a reproducir lo que pasó hace 50 o 80 años, porque creo, mi sensación es que no han renunciado, siempre han tenido esos resortes de poder, de educación, de iglesia, siempre han mantenido ese plan, mientras las izquierdas y los gobiernos de izquierdas se han difuminado en medidas sociales urgentes, pero nunca se planificaba a largo plazo. Sí. Bueno, el tema de Europa, evidentemente cuando surge la Unión Europea, surge tras la Segunda Guerra Mundial, un poco para evitar otra vez los conflictos entre Francia y Alemania, y con una serie de valores, pensando más en la paz y demás, ¿no? Con un gran motor que es Alemania, Francia sobre todo, y el Reino Unido, pero el Reino Unido siempre ha actuado, yo creo, desde mi punto de vista, como caballo de Troya de Estados Unidos. Tenía siempre miedo, si hubiera unos Estados Unidos de Europa, pues hubiera sido una gran potencia económica, y siempre pues ha habido esa especie de difusión. Con esta última batalla, yo creo que Estados Unidos ha derrotado claramente a Alemania y a la Unión Europea. Alemania siempre se decía, en la crisis de 2008, que para que la Unión Europea saliera de esa crisis hacía falta que el motor, que era Alemania, saliera. Alemania salió como salió, con su egoísmo, cargándose a todos los países, a Grecia, a todos los que llamaban los PICs, Portugal, Italia, Grecia y más, ¿no? Evidentemente, yo creo que el papel de la Unión Europea, que empezó por la unión, por así decir, comercial, la unión monetaria con el euro, la unión de no límites de fronteras con el Tratado de Schengen, y le ha faltado siempre la unión política. Cuando hay un parlamento, cuando hay una unión política, es cuando tú empiezas a crecer y te pones de acuerdo en cuestión de la seguridad. O sea, no puede haber ejército europeo o una seguridad europea hasta que no haya una Unión Europea. Yo creo que ahí está la gran debilidad. Si empieza a hablar de valores de paz
y una cierta serie de valores occidentales, cuando pone el baremo que pone para Israel, o que lo pone para Ucrania, o que lo pone ahora para Irán, evidentemente pierde legitimidad y pierde credibilidad. Yo creo que ahí Estados Unidos ya pasa. Si leéis el documento de Estrategia Nacional de Seguridad, dice que Europa no es nada, o sea, que su enemigo sistémico es China y que estos os apuntan a mi carro, os apuntáis como un país más. Evidentemente es una crisis que yo creo que únicamente si podemos salir de ella, pues eso, volviendo a los valores, no a los valores comerciales, a los valores económicos, a los valores que están los intereses que defiende von der Leyen, porque está defendiendo a Alemania, porque está defendiendo claramente ese tipo de política. Con respecto a lo que decías tú del crecimiento de las derechas, el crecimiento del fascismo, que alguien está hablando ya claramente de fascismo, porque dice, estas cosas empezaron en Alemania unas semanas antes, ganó las elecciones Hitler y luego ocurrió lo que ocurrió. Pues cuando ganen las elecciones democráticamente las derechas, tendremos lo que tenían. Yo ahí me cojo mucho a que, ¿dónde está el poder? Y lo dice muchas veces Pablo Iglesias, dice, dejaron ya de estudiar políticas, estudiar para jueces, estudiar para abogados del Estado, que es donde está, para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es donde está el poder. El poder del Estado está en esa gran... Y las izquierdas parecen que nos da más por debatir, diagnosticar y no ocupar y ejercer el poder. Y ejercer el poder. Porque cuando Ayuso consigue ganar las elecciones, lo primero que cambia es a Telemadrid. O sea, ¿dónde está el poder? Y al día siguiente, anticonstitucional, ¿verdad? Pero ahí sigue el mismo presidente que... Cuando la derecha consigue el poder, cambia la ley de educación que en los gobiernos progresistas le costó 5 años, lo consiguen en el último año de su legislatura y ellos lo consiguen al día siguiente. La ley Wert, ¿os acordáis? Al día siguiente. O sea, saben dónde está el poder y qué es lo que hay que conquistar y hay que ejercerlo. Luego, no hay que tener miedo, como decimos, o sea, lo que hablamos, aunque pasemos, que somos fuerza transformadora que quiere hacer hechos y no decir las cosas. Y eso hay que, desde mi punto de vista, ya sé que no es fácil decir, porque cuando llegas a los gobiernos encuentras intereses, pero hay que luchar contra los intereses aunque te cueste el puesto, aunque te cueste tal. Hay que subir el salario mínimo, hay que poner el ingreso mínimo vital, hay que regularizar a los... Hay que hacerlo y se puede hacer. La pregunta es, ¿y si lo hubieras hecho 3 años antes? ¿Y si ahora el acuerdo de paz de Ucrania lo hubieras hecho 3 años antes? ¿Y si? Pues entonces es lo que digo, hay que tener valentía para tomar las decisiones que crees que son correctas y que la sociedad cree. Medios de comunicación fundamental. Medios de comunicación fundamentales. Y los poderes económicos y empresas públicas. Porque claro, si no, empezamos con las ambigüedades. Propiedad pública o privada. No, privada. Con sinvergüenzas públicos cobrando. De consejeros o lo que sea. Sé que suena utópico, pero evidentemente ya tenemos experiencia para pensar que así no es. Porque así lo que hacemos es rotar. Y así lo que hacemos es, el ejemplo que pongo siempre, lo que muchos conocen, la ventana de Overton. La ventana de Overton es ese rectángulo en el que se incluyen aquellas actitudes que todo el mundo considera normales, ¿no? Si esa ventana la vas desplazando hacia la derecha, tú, que eres un socialdemócrata de Chichinabo, te conviertes en un ultraizquierda. Porque yo soy un socialdemócrata de Chichinabo, porque lo que quiero es incrementar la presión fiscal que se acerque a la presión europea. Que quiero... O sea, evidentemente son políticas moderadas, pero somos ultraizquierda. ¿Por qué? Porque la ventana se ha desplazado hacia la derecha. Y para que a ti te sigan llamando izquierda cuando haces políticas de derechas, desplazas la ventana hacia la derecha. Y así entra la ultraderecha que nos puede llevar al fascismo. Vale, bueno, no sé si es una pregunta un poco banal, pero bueno. No, Has comentado lo del tema de cuando hablamos de lo conservadoras que son las Fuerzas Armadas, el tema de la educación y todo eso, que totalmente de acuerdo. Pero no sé si crees que puede haber pasado un poco lo que pasó a nivel social, a nivel general con la transición, que se creía que los franquistas habían desaparecido. Cuando realmente... Sí, porque te pongo un ejemplo de las Fuerzas Armadas. Cuidado.
Yo fui gemaz con Carmen Chacón, ¿no? No, porque, estamos hablando del 2008 al 2011. 30 años después de aprobar la Constitución. Entonces, ¿qué se hizo en las primeras medidas de la transición? Rápidamente, porque han llegado tal, ya está en el año 82 cuando llega el PSOE y saca los moscosos, que moscosos fue tal, primero, quitar el Tribunal de Orden Público, luego le llaman Audiencia Nacional. Quitar el Tribunal de Justicia Militar, que ahora le llaman la Sala Sexta del Supremo. O sea, se van haciendo transformaciones cosméticas, pero si no cambia ¿qué fue lo último que hizo Carmen Chacón 30 años después? Y no digo que lo consiguiera los resultados, era cambiar la educación en las academias militares, que era una de las medidas que había. Porque la educación que se daba en las academias era dada por profesores militares, que profesores y que militares. Ya se encargaba alguien de que fuera lo que sea. Y entonces de ahí salían verdadera gente bizarra, ¿no? Por así decirlo. Se cambió para que entraran a universidades, se asociaran las academias a universidades, pero no que los militares fueran a las universidades, sino que la universidad entrara en las academias. Con lo cual, ¿qué profesores universitarios entraban a las universidades? Luego, es un proceso, como dices tú, la transición, que se empieza muy rápido, pero yo siempre digo que el proceso de transición no es un proceso que dice la transición empezó tal día y acabó tal día. No acaban nunca. Los procesos de transición son procesos sin solución de continuidad. Como te pares, te quedas atrás. Luego, si tú crees que has conseguido una cosa porque has cambiado una ley o una legislación, hay leyes que se publican para su progresivo incumplimiento. Si no hay, o sea, me da igual la ley de extranjería, es una barbaridad, pero y cuando sale la ley de vivienda que fue sacada, se va quedando porque como no estés encima, no se implementan bien. Luego, este es un proceso de estar, la democracia, nadie es demócrata porque naciera después del año 78. Nadie es demócrata, ni nadie es fascista porque naciera antes. Es un proceso de educación y de cambio. Y eso hay que hacerlo todos los días. Y la democracia se hace todos los días, no cada 4 años echando un botrón. Hay que hacerla todos los días. Y política la hacemos todos los ciudadanos, no los políticos. Es que la clase política está haciendo política. Es que yo soy apolítico, pero me cago en... Tú no eres apolítico, te estás definiendo claramente. Ese tema yo creo que es un tema que es clave desde mi punto de vista, el proceso educativo, y que es un proceso a muy largo plazo, y es donde hay que dar la batalla. Y como es a tan largo plazo y vivimos en tiempos cortoplacistas, pues evidentemente perdemos la batalla, porque hay alguien que tiene la idea muy clara. Y por eso cuando hablábamos al principio, que no quiero hablar de Trump, hablamos de Trump. Quiero hablar de toda la política hegemónica. Y es la misma. Es la misma, la de Obama, la de Bush, la de Biden, dicho con mucho mejores palabras, uno vocalizaba muy bien porque era actor, y era Reagan. Y hizo toda la transformación con Thatcher. Luego otro vino Bush, que era un tal, pero hizo la talla. Luego vino Biden, que era mayor, pero ahí estaba. Y luego viene Trump, que consiguió, por si acaso aquello iba a cambiar con Obama, Obama había pensado en Hillary Clinton, la primera mujer que iba a ser presidente, y ahí había un lobby detrás muy poderoso que ya estaba invirtiendo antes de las elecciones de Trump. Desde que eligieron a Obama, la Fundación Heritage y todas estas ya estaban invirtiendo diciendo esto no puede seguir por este camino. Los acuerdos de París del cambio climático yo me los tengo que cargar porque a mí me está perjudicando, que era el lobby del petróleo. Y esa fue lo que consiguió en la primera batalla. Y ahora estamos en otra, la de los microchips, que es la grande. Luego, esto me he ido un poco por las ramas, pero es un día de trabajo diario. La educación, clave todavía. Porque ese niño que ahora de repente está... O sea, ¿por qué la gente joven que todavía sin derecho a voto? Ahora, ¿por qué no baja el voto a 16 años? Porque tienen miedo, son más de derechas que de izquierda. Y era un debate, en cambio, están en edad penal y no están en edad de votar. Y ese es un debate que cuando Podemos, que era una fuerza joven, no se bajó el voto de 16 años. Ya había gente de derecha. Pero ahora, y ha salido esa gente a través de las redes, o sea, digo esa gente joven, no lo digo peyorativamente, lo digo porque hay que estudiarlo y hay que ver por qué eso. Y para mí viene de muy atrás. Yo tengo ya hijas mayores, pero la más pequeña tiene 22 años, que dejó el instituto y le dice, papá, lo que yo veo en WhatsApp,
Lo que yo veía, ella estaba con 14 años en los institutos, estaba viendo ya más mensajes, más políticos, porque la batalla de las redes, que parecía que la había ganado Podemos cuando salió, la ganó la derecha, porque sabía que era un medio de comunicación. Y es cuestión de mucho dinero. O sea, es cuestión de mucho dinero. Luego, educación, redes, todo el debate está ahí. Bueno, primero, darte las gracias por acercarte en un día tan frío. Pero yo estoy aquí debatiendo y aprendiendo. Sí, aparte de la batalla de los datos, aparte de la hegemonía de los medios de comunicación conservadores, que son propiedad del mercado, nos quedan pocos recursos, ¿no?, para hacer frente a toda esta avalancha. Y yo quería preguntarte tu reflexión sobre un efecto cultural de este fenómeno que está emergiendo de el regreso al servicio militar obligatorio en algunos países. Gracias. Después de esta pregunta, Sí. otra más y finalizamos. Bueno, todo esto forma parte de la estrategia un poco del miedo. O sea, el servicio militar obligatorio, como lo conocimos, que era chavales de su edad de ir a la mili, perder 2 años o ganar 2 años sin cobrar nada, porque otra cosa, lo que está hablando ahora es de ir al servicio militar, pero como servicio profesional, dándole un sueldo. Evidentemente, eso es inviable. Eso es inviable. O sea, como se hacía antes el servicio militar, de ir... bueno, es que la mili la volvió a dar, pero era por la presión que había ya, que se fue reduciendo de los 18 meses a los 12, a los 6 meses, y cuando ya se convirtió ya en un ejército profesional. Y ahora ya no estamos en la época esta de los soldados, de pelar patatas, de tirarse al suelo y de reptar. Estamos en la época de los drones. Evidentemente es. Y cuando hacen falta soldados, como le ha hecho falta a Ucrania o como le ha hecho falta a Rusia, salen las fuerzas mercenarias. Blackstone o esta que había en Rusia y demás, porque es muy difícil que la gente, por su patria, y por eso manda a sus hijos a una batalla que no entiende, que es una defensa de interés. Luego, hay mucho más mercenario, como lo puede haber en narcotráficos o como lo puede haber en lo que sea, que servicio militar obligatorio. Otra cosa es que se quiera vender esto, justificar lo que está, bueno, hablabas de recursos, la cuestión de los recursos son escasos y hay que establecer prioridades. ¿Por qué no explican por qué se gasta el 2% o se gastan 33.000 millones, que ha dicho, reconocidos por el gobierno español en este año? Se han gastado, cuando el presupuesto inicial era de 12.000 y cuando hay gente que gasta 90.000, que dice que llevan a gastar 90.000, y se están haciendo ahora, si lo veis en la referencia del Consejo de Ministros, contratos, porque ya no estamos hablando de presupuestos, contratos hasta el 2035. O sea que estamos hipotecando esos recursos que alguien está pensando utilizarlos en otra. Si mañana quisiéramos cambiar prioridades, ya tenemos unas que ya no están. Y no solo con el presupuesto de este año, ni del que viene, sino con endeudamiento. El endeudamiento, todos los que tenemos deudas, sabemos que hay que pagar intereses. Luego, si a ese gasto en defensa o en armamento le añado los intereses que me cuesta, me sale una barbaridad. Alguien me lo tiene que explicar. Si eso me está incrementando mi seguridad. Porque si me incrementa mi seguridad, ¿por qué cada año tengo que aumentar? Y cada año me está diciendo que estoy más inseguro. Porque el presupuesto del mundial en armamento es de, me parece que 3,4 billones de dólares, que son 3,4 millones de dólares, que es lo que la ONU dice que son los objetivos que tiene de desarrollo para el año 2030, que supone dar vivienda, salud a todos los pueblos desarrollados, o en vías de desarrollo, perdón. Luego, fijaros en lo que estamos gastando. En Europa gasta 3 veces el presupuesto de su enemigo sistémico, de Rusia, y dice que le hace falta más. Y España está gastando tal cantidad de dinero que ni la industria es capaz de producirlo. Porque claro, una industria está dimensionada para vender pan o para vender chorizo en función de la demanda. Si tú le aumentas la demanda bruscamente en un año, lo que están haciendo es contratos a largo plazo porque no son capaces de producir. Y ahí tienes a Indra y a todos estos peleándose para fundirse. Indra comprando a Escribano, que es una industria de vehículos terrestres, porque yo quiero conseguir... O sea, hay una lluvia de dinero
que yo quiero asociar otra cosa, para que veamos por qué este mercado es un mercado opaco y oscuro, basado en que son contratos de seguridad y que no pueden ser explicados. ¿Cuándo hay corrupción? Cuando hay abundancia de dinero. Negocio inmobiliario, negocio de las mascarillas, porque ya no hay vigilancia en los contratos, y estamos hablando de mascarillas que las hemos pagado 5 euros cuando la producción es de 10 céntimos. Y ha dado suficiente para ganar dinero y para dar millones a comisionistas que han hecho negocio legal, porque quiero recordarles que han sido absueltos. Algunos han sido absueltos porque éticamente es una barbaridad que se haga negocio con eso, pero nadie estaba prohibido hacer negocio. ¿Qué negocio habrá o cuánta corrupción puede haber en un negocio, en unos contratos con tanto dinero y tan oscuro y tan opaco como es el negocio del armamento? Hola. Siendo consciente del problema de los jóvenes que se han derechizado y tal, yo el problema en las Fuerzas Armadas no lo veo tanto en los jóvenes que entren nuevos, sino ni siquiera en los suboficiales, sino en los oficiales. Y un ejemplo de ello lo tuvimos en el chat del famoso general, donde muchos oficiales con altos cargos dijeron absolutas barbaridades. Y me preocupa, ahora que esta semana ha salido que las familiares de víctimas en el ejército se quejan de la impunidad con la que salen los responsables y muchas veces por ejercicio arbitrario del poder, de abuso de poder, me preocupa que eso que yo viví en su día, yo hice la mili el año de que cayó el muro y la hice dentro. Y en cuanto la acabé, vino lo de Irak, lo de Kuwait. Me preocupa que no se haya evolucionado en 30 años lo suficiente como para que ese general saliese de rositas, por muy retirado que estuviese. Y él y todos. Y yo qué sé, las celebraciones, las paelladas, el día de Franco y no sé qué y no sé cuál, en cuarteles. Y eso sigue sucediendo. Luego, ¿hasta qué punto ha avanzado, usted que conoce por arriba, esa situación a algo distinto? Bueno, eso te lo cuento perfectamente porque yo estaba implicado en esos chats, bueno, estaba implicado, era personaje de esos chats. Conozco perfectamente a quién lo filtró, conozco a muchos personajes. Esto será el chat de la 19 promoción. Yo soy de la 21, o sea que tengo que decir que los conozco bien. Pero bien, siendo consciente de todo ese tema, todos estos eran generales y oficiales, coroneles, altos cargos retirados. Esto lo puedo equiparar con lo que ocurrió en la época que yo soy de la academia, en la transición, con lo que llamábamos generales que habían hecho la guerra. Y evidentemente decía, bueno, esto es un problema biológico. Ya se morirán, ya desaparecerán, etc. Ya. Pero por eso pongo hincapié en que el problema, si hubiera habido un sistema educativo en el que tal, estos están retirados, pero los jóvenes o los futuros generales, porque el problema está ahí. Luego lo empalmo con que estoy mirando al futuro, que el problema está en cambiar lo fundamental y en ocupar ese poder que es el sistema educativo, el militar, el general y el demás. Porque los militares serán un reflejo de lo que, ojalá, los que entran de la sociedad, pero si la sociedad es muy conservadora, será muy conservadora. Si es fascista, será fascista. Y otra cosa es que alguien que entre bien, en la academia lo transformes y lo hagas un guerrero y lo hagas y tales. Luego, va todo en el sistema educativo. Luego, yo ahora ya no tengo información directa de cómo está, ha pasado ya tiempo desde que yo eso, pero sí que cuando se hablaba, en mis tiempos se hablaba, y Carmen Chacón presumía, de hay que ver el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, que ha sido una institución que se ha democratizado, a diferencia de otras como la justicia. Yo decía, cuidado, porque hay gente que cuando está en activo es muy demócrata. Esta gente era demócrata en activo, porque, o sea, demócrata formalmente,
pero si no cambias la mentalidad, el subconsciente te falla. Le falla hasta Felipe González, ¿eh? Le falla hasta... O sea, quiero decirte que a veces, si no cambias, pues no eres capaz de adaptarte a que hay gente joven que llega, que puede hacer las cosas mejor que tú y tal. Luego, es un proceso educativo. Ojalá se solucionara biológicamente, como decíamos con los generales que venían de la guerra. O sea, yo aún nunca he hecho la guerra, no le puedo convencer, y decíamos estos que son generales franquistas, pero ya cuando vengan decíamos en aquellos tiempos, cuando vengan los de academia, que éramos los jóvenes, pues esto cambiará. Luego, cuando cambió la Constitución y después del 23F, parecía que aquello había sido una lección que habíamos aprendido o que habían aprendido las Fuerzas Armadas. Como no insistas, se vuelve para atrás. O sea, el problema no es no avanzar, es no retroceder. Y lo estamos viendo en derechos. O sea, cuando estamos hablando de derechos feministas o derechos de tal, parece que tenemos que defendernos de algo en vez de seguir avanzando. Cuando hablamos de regularización, estamos hablando de regularización de papeles de inmigrantes, pero no hablamos de la ley de extranjería, no hablamos no hablamos mucho de detalle. Luego, es una cuestión de avanzar. Y para avanzar hay que poner los cimientos. Y los cimientos están claramente en la educación. Luego, puedo compartir su escepticismo, pero viendo su solución es tocar los puntos clave. El código militar. Y el tema, y no hay que tener miedo, o sea, porque eso ocurrió por parte de la izquierda. O sea, ahora, si dice alguien que hay que gastar, porque lo dijo el presidente Sánchez, me dicen los expertos que hay que aumentar las capacidades. 30.000 millones. Bueno, tío, vamos a ver, ¿por qué 30.000 millones? Igual que eres capaz de pensar por qué la regulación de la migración se hace hoy y no se hace ayer, pues esto también piense como tal. Luego, hay que poner sentido común y no tenerle miedo ni respeto a quien está sometido por la Constitución al poder civil. Y el poder civil es el poder ciudadano. Es el poder de la soberanía. Luego, los militares, los abogados del Estado, los bomberos y todo lo tal son servicios públicos. Y como servicios públicos hay que exigir que cumplan lo que tienen que hacer. Y otra cosa es el proceso educativo, que para mí es la clave. Como demócrata, decía al principio que nadie nace demócrata por haber nacido en un determinado país o en un determinado periodo de tiempo. Hay que educarse. Y hay que educarse todos los días. Martín, última pregunta, brevedad, por favor. Muchas gracias por venir. No, es la segunda vez que viene. Me acuerdo que estuviste en la estación de trenes y te mencioné el tema de los húmedos, de la unidad, que me recuerdas un poco a la buena gente esta. Bien, una pregunta en concreto. Hablabas un poco de los cambios que tiene que haber en las Fuerzas Armadas y ¿qué te parece a ti te puedo tutear, ¿no? Sí, por supuesto. Me hace más joven. Bien. La aparición de una asociación, en este caso de policías y guardias civiles que se definen como antifascistas, eso ya es ¿qué futuro le ves tú ahí? Y otra cosa, en una cuestión que discrepo bastante contigo, es el tema de reducirlo solo a la educación, que por supuesto, y no niego, pero ¿no crees que es también debido a las políticas que han hecho los gobiernos, que han hecho a crear una generación de jóvenes totalmente insatisfechos, resentidos y cabreados por la situación que les espera, por el futuro que les espera? Nada más. Gracias. Bueno, con respecto de lo de esta asociación antifascista de las policías, con lo de la UMD, la Unión Militar Democrática, que surgió en la España franquista y se disolvió cuando aprobó la Constitución, porque querían ser demócratas. Claro, cuando surgen estas asociaciones es que tenemos un problema. Cuando surgió la Unión Militar Democrática, luego cuando surge una asociación antifascista en la policía, es que son conscientes de que hay mucho fascismo en la fuerza de comunicación. Ese es un problema. Evidentemente, o sea, me parece bien, pero me parece muy sintomático de lo que está ocurriendo. Puedo estar de acuerdo contigo en que no solo es la educación, pero me gusta siempre ir a seguir, poner las cosas en su contexto, de ir a las raíces del problema o a las raíces de la solución. Se pueden tomar soluciones a corto plazo con políticas que pueden adoptar los políticos, porque cuando hay dejadez, cuando no aplicas el poder, pues no tomas medidas en la que sea, a corto plazo ni en la educación.
porque dice, no, esto no pasa nada, esto es muy difícil, esto no voy a probar, y dejo que la Iglesia haga lo que haga, o dejo que la derecha haga lo que haga. Es una política de dejadez. Luego también lo puedo culpar a los políticos de no tomar posturas valientes. O sea, todo esto, si haces un análisis global, el problema del cabreo de la gente joven y tal es que han conseguido o están consiguiendo que las expectativas de futuro sean más reducidas o más cortas, con lo cual vienen estas frustraciones. Y la frustración dice, pues me cago en el sistema y se hagan evidentemente ahí hay un problema gordo, pero es un problema también casi sistémico del sistema capitalista, que ha llegado a profundizar en que el interés es lo más importante, en que para conseguir mis intereses vale la ley de la fuerza, en que los derechos internacionales no importa que se violen mientras yo sea el que los viole y defienda mis intereses, y ahí estás perdiendo un poco la fe. Por eso me vuelvo, quizá eso, a ese tipo de educación que yo no estoy hablando en hacer solo oposiciones a jueces, oposiciones a militares, también educación humanista, autonomía mental, o sea, que la gente piense por sí mismo. Yo no quiero convencer a nadie, pero a mí no me convencen estos que dicen, esto es una mierda, o sea, a mí no me convence. Yo quiero convencerles con que hay otro sistema que es posible de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas más solidarias, más en beneficio de lo común. Parecía que tras la pandemia todos habíamos puesto la idea de, bueno, hemos demostrado que ya lo público es fundamental. La gente se ha dado cuenta de que no, pues no, tío, un fracaso. O sea, nos han dado la vuelta al relato. Nos han dado la vuelta al relato y parece que lo público todavía sigue siendo más caro o menos eficiente. Es que es no tener las ideas claras. Y yo creo que eso falta hace que pensamos de lo mismo y digamos, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me quiero defender? ¿Solidariamente o yo solo? ¿Tú solo? Pues anda. Yo quiero vivir solo. ¿Ande yo caliente y ríes de la gente? Bueno, pero cuando llegan unas cosas en que te falta, entonces sí. Yo me voy antes cuando era la huelga de la minería, y si va toda la minería española, ahora es la huelga parcial. O sea, los médicos, los enfermeros, los sanitarios, cada uno por su lado, todo defendiendo sus intereses. No hay una huelga solidaria porque ganamos todos, es un win-to-win. A mí me parece que esa mentalidad un poco de luchar contra el sistema que nos quieren imponer, unos pocos, ganamos todos. Pero bueno, me escucho y me suena un poco utópico, me perdonáis, pero... Bueno, pues me gustaría hacer un resumen a modo de conclusión. Creo que escuchándote podemos decir que frente a este eslogan que se oye muchas veces, que se escucha muchas veces, de resistir es vencer, podríamos decir que no avanzar es retroceder y que los éxitos siempre se consiguen en colectivo, nunca por separado. Y bueno, que desde Podemos pues creo que somos una fuerza transformadora y que no solo lo decimos, sino que además somos garantía de acción política. Creo que tenemos dos cabezas visibles, que son Irene Montero e Ione Belarra. Tú mismo también, porque no creo que sea fácil defender estas ideas en tu entorno profesional. Y darte las gracias por venir. Decir que el 15 de marzo tenemos unas elecciones en Castilla y León. Las cosas no solo se participa democráticamente con el voto, pero eso es una parte ineludible de la democracia. Hay que usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para cambiar nuestra realidad. Así que sí se puede, y gracias, Julio, por venir. Yo no es que quiera poner una postilla, pero me parece que te comentaba antes que a mí todavía me preguntan muchas veces que por qué sigo en Podemos, ¿no? O sea, es una pregunta casi capciosa para decir cómo sigues. Pues digo, siempre contesto que cada día más convencido, y porque me gusta, de las pocas cosas que creo que puedo considerar como virtudes, es coherencia y perseverancia. Y yo creo que cada vez me siento más convencido de que para cambiar las cosas hay que estar organizado, como es una organización como Podemos, y seguir siendo perseverante y convencidos de que estamos en el recto camino. Así que mucha suerte y todo lo que haga falta para este 15 de marzo, ahí estaremos. Muchas gracias. Vale, sí. Vale, el próximo EPIC que tendremos será el 6 de febrero
también viernes a las 7 de la tarde, y vendrán los compañeros y compañeras de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Qué bien. ¿Te gusta el buen vino? Bueno, joder. De Ribera. Joder, macho, qué cosa. Y también, ¿te gusta la filosofía? Me gusta. Sí. Además de placeres. Ah, qué Que no te bueno. lo leas ahora. Bueno, voy en el autobús y me lo eso. Pues muchas gracias, oye, un placer. De Santiago al Barrico. Pues, vale, si queréis, ahora quitaremos las sillas y podemos quedarnos tomando Además, algo. estuve con que él tenéis en aquí Ávila. el frigorífico. ¿Eh? Y Estuve con él tenéis en Ávila. la bolsa de Fue de aportación las voluntaria, si queréis primeras tomar. elecciones se presentó como diputado. Sí, ya. Bueno, Gracias. a ti. Que es de su íntimo amigo de No cobramos. Jesús Montero, que es de él. Pues yo Montero no está. sí, les